Hi, teacher, Instituto Tecnológico de Tijuana, uh, Industrial Engineer, Subject Estadística Inferencial 1, Teacher or Professor Juan Morales, Unit 2, Homework, presents Muñoz Pérez Sergio Damián with ID number 15 21 25 11, Tijuana, Baja California, September 1, 2019. Let me switch to Spanish in order to explain the homework. Estadísticos para describir, explorar y comparar datos, medidas de tendencia central y definiciones. ¿Qué es la medida de tendencia central? Bueno, la medida de central es un valor que se encuentra en el centro o a la mitad de un conjunto de datos. La media aritmética o media de un conjunto de datos es la medida de tendencia central que se calcula al sumar los datos y dividir el total entre el número de datos. La mediana es un conjunto de datos de tendencia central que implica el valor intermedio cuando los datos originales se presentan en orden de magnitud creciente o decreciente. Moda. Moda es un conjunto de datos donde el valor que se representa es el valor que se presenta con mayor frecuencia. Moda es un conjunto es un conjunto de datos donde el valor que se representa con mayor frecuencia. Mitad del rango es la media central que constituye el valor que se encuentra a la mitad entre la puntuación más alta y la más baja en el conjunto original de datos. Se calcula sumando el valor máximo con el valor mínimo y luego dividiendo entre 2. Vamos a unos ejemplos mostrados por el profesor. Dice, ejemplo, se lee así: una empresa que manufactura productos médicos requiere realizar un estudio de los resultados del diámetro en la producción de sondas Foley. A continuación, se muestra el estudio de 500 muestras de diámetro. Se tomaron 25 muestras cada día durante 20 días del mes. Obtener la media y mediana de la muestra recolectada. Para ello, vamos a la carpeta de evidencias y vámonos a la evidencia de Foley. Abrimos el Minitab y pues es donde aquí tenemos el dato, el resultado, donde el resultado nos dice que la mediana es de 0.8613, la desviación estándar es de 0.00239, la mediana es de 0.8063, el valor máximo es de 0.81306 y el rango es de 0.01431. Obtener la mediana y la media es 0.8613. ¿Cómo lo hicimos? Pues tenemos es la gráfica más completa que nos pide el profesor. Y básicamente, pues es en estadística básica, display de descriptive statistics, diámetro, statistics, y pues aquí nos dan el valor, los valores, y tenemos rango, first quartile, mediana, ok, y pues aquí nos da los datos, variable, mínimo, lo que decía, 0.80613, que está aquí en nuestro ejercicio. Y también nos piden de otra forma más detallada, que es esta gráfica, un sumario de reporte por diámetro, y lo obtuvimos viniéndonos a estadística básica, una gráfica de sumario, diámetro, el nivel de confianza es del 95, le damos OK
y nos representó este sumario de una forma gráfica donde se presentan los datos. Tenemos la media, mediana, donde está la mediana, aquí está la mediana, 0.8613, y pues ese es el resultado, ¿no? ¿Sí? Ok, continuando con la tarea. Continuamos se nos pide resolver un ejercicio en donde una empresa que manufactura productos aeroespaciales requiere realizar un estudio de los resultados del diámetro interno de la producción de formers de fuselajes de un avión. A continuación se muestra el estudio de 125 muestras del diámetro interno. Se tomaron 5 muestras cada día durante 25 días del mes. Obtener la media y mediana de la muestra. Tenemos aquí, es el ejercicio diámetro de avión, ejercicio fuselaje de avión, y pues se hizo el mismo resultado en la carpeta de evidencias. Tenemos que en la gráfica, como lo dice el Minitab, en la gráfica descriptiva del display de descriptivos resultados, nos muestra que los números de datos son 125, tenemos una media de 6.2496, tenemos una mediana de 6.2496, un máximo de 6.2604 y un rango de 0.0206. Nos representa el resultado. Vamos a ver fuselaje 125 muestras. Fuselaje de avión, diámetro, estadística, básica, display, diámetro, estadístico, y nos pide media y mediana. Media y mediana. La variación, si el profesor se la agregó, pues la vamos a agregar nosotros también. Veamos, ok. Y pues tenemos el valor, la mediana 6.2496, la desviación estándar 0.00, pero 16.2496. En la gráfica más detallada, estadísticas, estadística básica, una gráfica sumaria, la variable diámetro, valor de confianza, y pues nos da el resultado, ¿no? Que a continuación lo estamos mostrando en la tarea. Este es el ejercicio resuelto y nos vamos a medidas de variación. Pero, ¿qué son las medidas de variación? Vamos con las definiciones. Vamos a, dice, ¿qué es un rango? Bueno, el rango de un conjunto de datos es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Desviación estándar es la medida de variación que más se utiliza en estadística. La desviación estándar de un conjunto de valores muestrados, denotada con S, es la medida de variación de los valores con respecto a la media. La varianza de un conjunto de valores es una medida de variación igual al cuadrado de la variación estándar. ¿Sí? Por ejemplo, dice, emisiones de automóviles. Científicos ambientales midieron las emisiones de gases de efecto invernadero de una muestra de 125 automóviles. Las cantidades que se listan a continuación están en toneladas por año, expresadas como equivalentes de dióxido de carbono o CO2. Obtener el rango, la desviación estándar y la varianza. ¿Sí? Bueno, pues vamos al archivo de evidencias y debemos de tener fuselaje, medidas de variación años, CO2. Y tenemos el ejercicio resuelto.
Este no es un ejercicio, este es un ejemplo del profesor ingeniero Juan Morales, y donde muestra el resultado de los vehículos de toneladas. ¿Sí? Vamos a ver. Ok, aquí tenemos el resultado. Toneladas del año, tenemos las variables donde dice toneladas al año, las desviaciones estándares de 1.312, la variación es de 1.721 y el rango es de 6.931. Esta es la descriptiva básica, y tenemos como lo menciona el profesor, el gráfico sumario, ¿no? Gráfico sumario que nos da el detalle con el valor del intervalo de confianza, el 95%, y nos da el detalle. Tenemos la desviación estándar, aquí nos da 4 dígitos, aquí pues está redondeado. Luego tenemos la variación, 1.7207, igual redondeado. Tenemos el rango, y pues es nuestro resultado, nos lo da con todo el detalle. 125, 1.312, con los cuartiles, desplegando solamente lo que nos pide y con todo el detalle que nos da al realizar la gráfica. Tenemos el dato de los toneladas en la gráfica sumaria, y continuamos para resolver el ejercicio, que dice ejercicio: años para obtener el título de licenciatura. A continuación, se presenta el tiempo en años que le tomó a una muestra aleatoria de estudiantes universitarios obtener su título de licenciatura, según datos del US National Center for Education Statistics, y nos dice obtener el rango, la desviación estándar y la varianza. Aquí tenemos el resultado. Tenemos los resultados de una forma descriptiva, y en un sumario voy a la carpeta de evidencias donde se hizo el ejercicio, y en lo que se abre tenemos que el tiempo en años el máximo es 8, el rango son 4, luego nos dan la desviación estándar, que es de 1.050, variación de 0.103, y el rango es de 4 años. O sea, en general 4 años les tomó terminar obtener el título a los estudiantes según la muestra del US National Center for Education Statistics. Y pues aquí tenemos ya el archivo resuelto con evidencia. Tenemos aquí nos daba el histograma, como nos enseñó el profesor en su ejemplo, con una curva normal. Tenemos todo el detalle, y pues lo que se nos pidió, ¿no? La descriptiva básica, el número de datos son 30, la mediana, la desviación estándar, la varianza, el mínimo, el cuartil 1, la mediana. Pero vamos al ejercicio que dice que es rango, desviación estándar y varianza. Rango 4, la desviación estándar 0.050 y la varianza 0.103. Este es nuestro resultado.
del ejercicio, igual como lo mencionaba, medidas de variación, y aquí en la carpeta de estadística inferencial tenemos el ejercicio. ¿Sí? Continuamos con medidas de posición relativa y gráfica de caja. Y vamos con las definiciones. Dice, una puntuación Z o valor estandarizado es el número de desviaciones estándar que un valor X se encuentra por arriba o por debajo de la media. Puntuación Z. Los percentiles son medidas de ubicación que se denotan con P1, P2, P3, P4, P5, hasta sucesivamente P99, las cuales dividen un conjunto de datos en 100 grupos con aproximadamente 1% de valores en cada grupo. Los cuartiles son medidas de ubicación que se denotan por Q1, Q2 y Q3 y dividen al conjunto de datos ordenándolos en 4 partes iguales, con aproximadamente el 25% de los valores de cada grupo. Q1 o primer cuartil. El primer cuartil dice, separa el 25% inferior de los valores ordenados del 75% superior. Siendo más precisos, al menos el 25% de los valores ordenados son menores o iguales a Q1 y al menos el 75% de los valores son mayores o iguales a Q1. Continuando, dice, segundo cuartil, igual a la mediana, supera el 50% inferior de los valores ordenados del 50% superior. Tercer cuartil. Tercer cuartil separa el 75% inferior de los valores ordenados del 25% superior. Para ser más preciso, al menos el 75% de los valores ordenados son menores o iguales a cuartil 3, a Q3. Y al menos el 25% de los valores son mayores o iguales a Q3. Y nos dice, para un conjunto de datos, el resumen de los 5 números consiste en el valor mínimo del primer cuartil, Q1. La mediana o segundo cuartil, llamado Q2, el tercer cuartil, Q3, representa el valor máximo. Y una gráfica bigotes de caja, dice, es una gráfica conjunto de datos consistente en una línea que se extiende desde el valor mínimo hasta el valor máximo, y una caja con líneas trazadas en el primer cuartil, Q1, la mediana y el tercer cuartil, Q3. Y nuevamente el profesor nos pone un ejemplo entre los pesos de la Coca-Cola regular y Pepsi regular, dado en libras, y nos dice, utilice la misma escala para construir gráficas de caja para los pesos en libras de la Coca-Cola regular y Pepsi regular de los siguientes conjuntos de datos. Utilice gráficas de caja para comparar los dos conjuntos de datos. Bueno, entonces vamos a la carpeta de evidencias de la tarea de segunda unidad y nos vamos a gráfica de caja. Oh, por alguna razón no la... Aquí está, no, pero este es del ejercicio, pero bueno, tenemos el ejercicio de peso Coca-Cola regular versus peso Pepsi regular en libras. Tenemos los 36 datos y el ejercicio se resuelve de la siguiente forma.
Venimos a la caja de datos. Se nos están presentando dos variables. Le damos OK. Seleccionamos, agregamos Pepsi, Coca. La escala no tenemos que mover nada. Aquí es el título que nos dijo el profesor, gráfica comparativa. Data labels, pues, dejamos igual, ok. En gráficas, pues no movemos nada. Data options tampoco, ok. Y tenemos nuestra gráfica y tenemos nuestro resultado como lo presentamos de una forma comparativa y de una forma más completa como nos los pide el profesor. Pero para llegar a esta gráfica tenemos que irnos a Minitab y pues venimos a escala. Y aquí le agregamos la mediana, el rango, la mediana, símbolo. Vamos OK. Y aquí nos lo presenta, tal cual, en el ejercicio. Si queremos ver los valores, nos posicionamos en la variable peso con la regular, con un mínimo de 0.79, una mediana de 0.8171, máximo, rango, número de datos, tenemos la media y tenemos el resultado. Y todo eso está aquí en nuestra evidencia. Continuando con la tarea, se nos dice resolver siguiente ejercicio: calificaciones de crédito FICO en Estados Unidos de América. Y nos dice, se obtuvo una muestra aleatoria simple de calificaciones de crédito otorgadas por la empresa FICO y los datos se presentan a continuación. Construye una gráfica de caja que incluya los valores del resumen de los 5 números. Bueno, tenemos la evidencia y venimos acá a gráfica de calificación FICO. Aquí, si se dan cuenta, teníamos en la gráfica de caja, teníamos dos variables. En este ejercicio nos dice construir una gráfica por la empresa y los datos se presentan a calificaciones, una aleatoria simple de calificaciones otorgadas. Construir una gráfica que incluya los 5 valores. Entonces, vamos. Tenemos nuestros datos, calificaciones. Son 30 datos. Y nos venimos a gráfica y pues nuestro resultado sería este. Tenemos un cuartil, una mediana de 751.798, número 30, la mediana es 751.798 y este sería nuestro resultado para el ejercicio donde dice construir una gráfica.
Esta sería mi gráfica de caja o de bigotes, mi resultado en la primera parte de la tarea. ¿Sí? Bueno, como repito, mi evidencia de los trabajos está aquí, en esta carpeta. Y vamos a continuar con la tarea. Conceptos básicos de probabilidad. Definiciones. Evento. Es cualquier conjunto de resultados o consecuencias de un procedimiento. Evento simple. Es un resultado o un evento que ya no puede desglosarse en componentes más simples. Espacio muestral. Un procedimiento se compone de todos los eventos simples posibles, es decir, el espacio muestral está formado por todos los resultados que ya no pueden desglosarse más. Notación de probabilidades, donde P denota una probabilidad, A, B y C denotan eventos específicos, P denota la probabilidad de que ocurra un evento, y dice, existen tres formas diferentes para calcular la probabilidad de un evento. Número 1. Aproximación de la probabilidad por frecuencias relativas. 2. Método clásico de la probabilidad. Requiere resultados igualmente probables. Probabilidades subjetivas. Vamos a ver el primer punto y dice, aproximación de la probabilidad por frecuencias relativas. Este es un ejemplo. Probabilidad de que un automóvil sufra un accidente. Calcule la probabilidad de que un automóvil seleccionado al azar en Estados Unidos se accidente durante este año. En un año reciente, de un total de 135.670.000 automóviles registrados en Estados Unidos, según datos del Statistic Abstract of the United States, 6.511.100 se accidentaron. Podemos utilizar el método de frecuencias relativas de la siguiente forma, donde probabilidad por accidente es igual al número de automóviles accidentados dividido sobre el número total de automóviles. Y esto quiere decir que la probabilidad de un accidente es de 6.511.100 sobre 135.670.000 es igual a 0.048. Aquí no es posible utilizar el método clásico, ya que los dos resultados, accidente o ausencia de existencia, no son igualmente probables. Luego tenemos el método 2, método clásico de la probabilidad. Requiere de resultados igualmente probables. Supongamos que un procedimiento dado tiene n eventos simples distintos y que cada uno de esos eventos tiene la misma probabilidad de ocurrir. Si el evento A puede ocurrir en S de estas n formas, entonces podemos decir que la probabilidad es del número de formas en que puede ocurrir A sobre el número de eventos posible n. Esto es S sobre n. Un ejemplo, la probabilidad de ganar el premio mayor. Determinar la probabilidad de ganar el premio mayor de la lotería al seleccionar 6 números de 1 entre 60. Cada combinación tiene las mismas posibilidades de ocurrir. Esto quiere decir que si hacemos el 60 combinado con 6 nos da el número de probabilidades de 500.000, 5.063.860, que si lo dividimos de 1 sobre la probabilidad nos da una 0.00707 sobre 2. Luego nos dice probabilidades subjetivas. Probabilidad. La probabilidad del evento A se estima con base en el conocimiento de las circunstancias relevantes. Ejemplo, la probabilidad de que un astronauta sobreviva en una nave espacial. Estimar la probabilidad de que un astronauta sobreviva en una misión en una nave espacial. Los expertos consideran
en los eventos pasados, junto con los cambios en las tecnologías y las condiciones para hacer una estimación de la probabilidad hasta la publicación del libro, el libro ese de Triola, los científicos de la NASA estimaban una probabilidad del 0.99%. Bueno, continuando con la tarea de la unidad 2, dice, resolver el siguiente ejercicio, género de los hijos. Analice la siguiente lista de los 8 resultados posibles cuando una pareja tiene 3 hijos. Calcule la probabilidad de cada evento que haya exactamente, bueno, vamos a ver, primera tabla, 4 niñas, 4 niños, 4 niños, 4 niños, 3 eventos. Y nos dice que haya exactamente una niña, pues es el 37.5%, que haya exactamente 2 niñas en 3 de los 8 casos y que sean todos niñas, se suscita en un solo evento. Esa es la respuesta al ejercicio de género de los hijos. Básicamente lo que se hace, pues en el primer, que haya exactamente 3 entre 8 por 100, pues el resultado es 37.5. Ese es el resultado, ¿no? Y continuando, regla de la suma, y dice, un evento compuesto es cualquier evento que combine 2 o más eventos simples. Área total, probabilidad A, probabilidad B, probabilidad A y B, donde es una unión. Probabilidad de A es probabilidad A o B es igual a probabilidad de A más la probabilidad de B menos B A y B. Dice, pues es probabilidad A o B, probabilidad de A de unión B, que es igual a la probabilidad de en un solo ensayo ocurre el evento A, unión ocurre el evento B o ambos ocurren. La probabilidad de A denota la probabilidad de que A y probabilidad de B denota la probabilidad de que B ocurra. Probabilidad de A y B o probabilidad de intersección de B denota la probabilidad de que tanto A como B ocurran en el mismo ensayo. Intuitiva de la suma. Para obtener la probabilidad de A o B se calcule la suma del número de formas en que puede ocurrir el evento A y el número de formas en que puede ocurrir el evento B, sumando de tal manera cada resultado. Se cuente solo una vez probabilidad A o B es igual a esa suma dividida entre el número total de resultados en el espacio muestral. La regla de la suma se simplifica cuando los eventos son disjuntos. Los eventos A y B son disjuntos o mutuamente excluyentes cuando ambos no pueden ocurrir al mismo tiempo. Es decir, los eventos disjuntos no se traslapan. Entonces, lo que decíamos, probabilidad de A o B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Aquí lo tenemos, probabilidad de A, probabilidad de B, en eventos disjuntos excluyentes. El complemento de un evento A, denotado con A, que lo tenemos, consiste en todos los resultados en los cuales el evento A no ocurre. Como eventos complementarios. Algunas veces necesitamos calcular la probabilidad de que un evento A no ocurra. Regla de las sumas para eventos complementarios disjuntos. Probabilidad A o A, que es igual a área total. Y pues aquí tenemos lo que es la teoría y luego dice ejemplo prueba de polígrafo. Suponiendo que se elige al azar a una de las 98 personas que fueron sometidas a la prueba, calcule la probabilidad de elegir a un sujeto con un resultado de prueba negativo o que no mintió. El sujeto, aquí tenemos, el sujeto realmente mintió, no mintió, sí mintió. Resultado de prueba de positivo, resultado de prueba positivo
y nos dice que 15 no mintieron y 42 sí mintieron. La prueba del polígrafo. Quiere decir que falso positivo y verdadero positivo. Resultado de prueba negativo, 32 no mintieron y 9 sí mintieron. Luego dice, la prueba de polígrafo indicó que el sujeto no mintió, verdadero negativo y falso negativo. Solución, P negativo o no mintió, o P negativo no mintió. P negativo no mintió entre el espacio muestral, que quiere decir 32 más 9 más, vamos a ponerlo 32 menos 32 entre 98. El resultado nos da que es igual a 41 más 47 menos 32 entre 38, 56, y el resultado nos da .5714. ¿Sí? Vamos al ejercicio. Ejercicio prueba de polígrafo. Suponiendo que se elige al azar a una de las 98 personas que fueron sometidas a la prueba, calcule la probabilidad de que el sujeto tenga un resultado de prueba negativo o que haya mentido. Vamos a leerlo de nuevo. Suponiendo que se elige al azar a una de las 98 personas que fueron sometidas a la prueba, calcule la probabilidad de que el sujeto tenga un resultado de prueba negativo o haya mentido. ¿De acuerdo? Vamos a verlo. Y se nos presentan los resultados. Dice, el sujeto realmente mintió. Y tenemos el resultado de prueba positivo, donde nos dice, no mintió 15, sí mintió 42. La prueba del polígrafo indicó que el sujeto mintió, falso positivo, y sí mintió, verdadero positivo. Resultado de prueba 32 no mintió. El sujeto realmente mintió, sí mintió 9. La prueba del polígrafo indicó que el sujeto no mintió, verdadero negativo, sí mintió, falso negativo. Y vamos a ponerle la solución al problema. ¿Qué tal? Bueno, continuando con el ejemplo de la prueba del polígrafo de propiedad de la suma en regla intuitiva, nos dice ejemplo 2, prueba del polígrafo. Suponiendo que se elige al azar una de las 98 personas que fueron sometidas a la prueba, calcule la probabilidad de elegir a un sujeto con un resultado negativo o que no mintió. Comprendemos aquí los datos. El sujeto realmente mintió, resultado de prueba positivo, no mintió, 15, sí mintió, 42. La prueba del polígrafo indicó que el sujeto mintió, falso positivo, y sí mintió, verdadero positivo. Resultado de prueba negativo, 32, que no mintieron, sí mintió 9. La prueba del polígrafo indicó que el sujeto no mintió, verdadero negativo y falso negativo. La solución en el ejercicio que nos explica el ingeniero Morales es la probabilidad de negativo no mintió o probabilidad de negativo unión no mintió. Los datos, estas son las fórmulas, pues, la probabilidad de negativo más la probabilidad no mintió menos la probabilidad de negativo no mintió entre el total del espacio muestral, que si sumamos 15, 42, 32 más 9 nos da 98. Y pues aquí tenemos negativo no mintió, que es 32 más 9, que nos da 41. Luego más las 15 personas que no mintieron, más 32, que nos da 47, menos 32 entre el espacio muestral, que son 98, pues nos da un total de 56 entre 98, nos da que es el punto 57, que si agregamos esto, que es igual a punto 57, 14 por 100, y lo hacemos aquí 57, 14, perdón, punto 5714 por 100, pues el porcentaje nos daría del 57.14%.
lo redondeamos para abajo y sería el 57%. 57%. 57. Ok, continuando tenemos un ejercicio que es el ejercicio prueba del polígrafo y nos dice, suponiendo que se elige al azar a una de las 98 personas que fueron sometidas a la prueba, calcule la probabilidad de que el sujeto tenga un resultado de prueba negativo o haya mentido, ¿sí? Tenemos los mismos datos del ejemplo, nada más vamos a sustituir o a cambiar los datos, la probabilidad negativo o haya mentido, negativo unión haya mentido, la probabilidad más haya mentido menos negativo intersección de haya mentido. Total del espacio muestral, tenemos los datos, los mismos datos, 32 más 42 más 15 más 9, y tenemos 32 más 9 que nos da 41, 42 más 9 que nos da 51 menos 9, entre el total del espacio muestral, que sería 83 entre 98, nos da el punto 57. Perdón, aquí hay un error. Sería un grave error que vamos a corregir, profesor, que sería 83 entre 98 es igual a, y es corregir, punto 8469. Punto 8469. Una disculpa. Ok, esta sería la solución al ejercicio. Y continuamos con regla de la multiplicación, continuando más a detalle. Regla de la multiplicación, en sus definiciones nos dice notación de la regla de la multiplicación, donde la probabilidad de A y B es igual a la probabilidad del evento A ocurre en un primer ensayo y el evento B ocurre en un segundo ensayo. Continuando nos dice la probabilidad de A y B es igual a la probabilidad del ensayo A por la probabilidad del ensayo B. La regla para el cálculo de la probabilidad A y B se denomina regla de la multiplicación porque implica multiplicar la probabilidad del evento A por la probabilidad del evento B. Si el resultado del primer evento afecta de alguna forma la probabilidad del segundo evento, es importante ajustar la probabilidad de B para que refleje la ocurrencia del evento A. Esto lo vamos a ver más adelante en un ejercicio. Dice, notación para la probabilidad condicional. La probabilidad de B entre la probabilidad A representa la probabilidad de que un evento B ocurra después de suponer que el evento A ya ocurrió. Podemos leer B, A como dado que A, el evento B ocurre después de que el evento A ya ocurrió. Dos eventos A y B son independientes cuando la ocurrencia de uno no afecta la probabilidad de la ocurrencia del otro. De manera similar, muchos otros eventos son independientes si la ocurrencia de cualquiera de ellos no afecta las probabilidades de ocurrencia de los demás. Si A y B no son independientes, se dice que son dependientes. Dos eventos son dependientes si la ocurrencia de uno de ellos afecta la probabilidad de la ocurrencia del otro. Pero esto no necesariamente significa que uno de los eventos sea la causa del otro. Y pues nos vamos a lo que es a continuación la regla formal de la multiplicación. La regla formal de la multiplicación nos dice que la probabilidad de A y B es igual a la probabilidad de A por la B dado que A. Regla intuitiva. La probabilidad de A, regla de la multiplicación, nos dice en un diagrama de flujo, dice si está expresado en una imagen donde la probabilidad de A y B es igual a la probabilidad por la probabilidad de B. Si A y B son independientes, pues nos dice probabilidad A. Asegúrese de calcular la probabilidad del evento B, suponiendo que el evento A ya ocurrió. Tenemos un ejemplo, dice, los marcapasos se implantan a los pacientes con la finalidad de estimular el pulso cuando el corazón no puede latir por sí mismo. Cada año se implantan más de 250,000 marcapasos en Estados Unidos.
Por desgracia, los marcapasos en ocasiones fallan, aunque la tasa de fallas es muy baja, como de 0.0014 por año, según datos de Pacemaker en LCD Generator Malfunctions de Mason et al. Journal of the American Medical Association, Vol. 295, número 16, consideraremos una pequeña muestra de 5 marcapasos que incluye 3 que funcionan bien, denotados por B, y 2 que son defectuosos, denotados por D. Un investigador médico desea seleccionar 2 marcapasos al azar para realizar un experimento. Calcule la probabilidad de que el primer marcapaso seleccionado funcione bien, B. Como decíamos, los 3 de los 5 se van a marcar como B, que son bien. Y que con la letra B, perdón. Y que el segundo marcapasos también funcione B. Vamos a utilizar los siguientes supuestos. A. Suponga que las 2 selecciones aleatorias se realicen con reemplazo de manera que el primer marcapaso seleccionado se reincorpora a la muestra antes de elegir el segundo. Segundo supuesto. B. Suponga que las 2 selecciones aleatorias se realizan sin reemplazo, de manera que el primer marcapaso seleccionado no se reincorpora a la muestra antes de elegir el segundo. Antes de proceder y para tener mayor claridad, sería útil visualizar los 3 marcapasos que funcionan bien y los 2 marcapasos defectuosos, como se muestra a continuación. Los 3 que están en buenas condiciones y los 3 que están defectuosos. Y nos dice el supuesto A. Si los 2 marcapasos se seleccionan al azar, con reemplazo, las 2 selecciones son independientes, ya que el segundo evento no se ve afectado por el primero. En cada selección hay 3 marcapasos que funcionan bien y 2 defectuosos, de manera que obtenemos la probabilidad de A es de 3 de 5 y la probabilidad de B es 3 de 5. Probabilidad, el primer marcapasos es B y el segundo marcapasos es B, por lo que 3 entre 5 por 3 entre 5 nos da A, perdón, 3 quintos por 3 quintos da 9/25 y si lo dividimos nos da 0.36. Esa es la probabilidad que tenemos de que funcionen bien. Y sin reemplazo, si los 2 marcapasos se seleccionan al azar, las 2 selecciones son dependientes, ya que la probabilidad del evento se ve afectada por el primer resultado en la primera selección. 3 de los 5 marcapasos funcionan bien. Después de elegir un marcapasos que funciona bien en la primera selección, quedarán 4 marcapasos, incluyendo 2 que funcionan bien. Por lo tanto, la probabilidad de A es de 3 de 5 y la probabilidad de B, nótese que aquí ya instalamos 1 y nos quedan 2 de 2. Entonces, quiere decir que la probabilidad del primer marcapasos es B y el segundo marcapasos es B. Hacemos 3 entre 5 por 2 cuartos, esto es igual a 6 veintavos, que nos da el punto 3. Este es el resultado, como ya vimos, sin reemplazo y con reemplazo. ¿Sí? Este es el resultado que nos da en el ejercicio. ¿Sí? Bueno, no es ejercicio, es un ejemplo que nos muestra el profesor, ingeniero Juan Morales, en el tema de notación probabilidad con regla de la multiplicación. Este es el ejercicio, las definiciones, y pasamos a un ejercicio que nos dice, ejercicio de neumáticos defectuosos. The Wheeling Tire Company produjo un lote de 5,000 neumáticos, que incluye exactamente 200 que están defectuosos. Y nos dice, A, si se les seleccionan al azar 4 neumáticos para instalarlos en un automóvil, ¿cuál es la probabilidad de que estén en buenas condiciones? Pues tenemos la solución de 4.800. Aquí hicimos una deducción y llegamos a la conclusión de que es el .084, que es un total de, si hacemos la multiplicación de .084
84 es el 85%. ¿Sí? Continuamos. Profesor, me gustaría, nos pide al finalizar lo que es herramientas estadísticas empleadas al campo laboral. Eh, pues aquí yo le estoy poniendo un ejemplo. La empresa Control SADCB tiene un proveedor que constantemente envía la materia prima con defectos, generando un alto costo de separación, sorteo del material bueno del malo por el personal de la empresa. Asimismo, dentro del historial de la empresa, defectos chinos no cumple con los tiempos de entrega. La empresa defectos chinos no cumple con los tiempos de entrega establecidos para la materia prima. Básicamente lo que aquí yo voy a hacer, voy a utilizar los conocimientos adquiridos dentro de la unidad 1 y de la unidad 2 para empezar a hacer utilizar gráficas de Pareto, de barras, eh, para demostrar cuáles son los mayores defectos que nos está enviando el proveedor, eh, los tiempos de entrega, pero sí considero que una herramienta muy buena que utilizan todos los ingenieros SQE en calidad, sobre todo que utilizan mucho la estadística. Yo no soy de calidad, pero trabajo en un área que es no de la cadena de suministro, y eso es un muy buen ejercicio. También para empezar a demostrar lo que es cómo nos está fallando el proveedor y mostrarle un dato de dónde, cuál es el mayor error, cuál es el error, perdón, el mayor defecto, y mostrarlo en un Pareto. Esa es la información que tengo. Yo lo voy a mostrar con datos reales de una empresa real. Como dije, el nombre es ficticio por obvias razones. La empresa también es un nombre ficticio, atendiendo a su recomendación de que no usemos nombres reales, pero sí van a ser situaciones con datos muy interesantes para un servidor, y demostrarle lo que se ha adquirido. Por mi parte, en esta tarea de la unidad 2, ha sido todo. Muchas gracias y hasta luego.